¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito, como siempre junto a Jaime Macías. Jaime, buenas, porque puede ser buen día, buenas tardes, buenas noches. Al cabo de una semana, creo que de las más apasionantes en el contexto de selecciones, hasta que empiece la Copa del Mundo, creo que las últimas que nos quedan son ya de las cargadas, porque vamos a tener la definición de más de 15 o alrededor de 15 clasificados dentro de un mes, con lo cual en esta que tuvimos 10 clasificados, me parece que ya estamos viendo cómo la sinfonía va increyendo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Creo que he visto más partidos de fútbol en los últimos 5 días, quizás un poquito más, es decir, desde el miércoles Desde el miércoles, sí. Sí, miércoles que comenzaron con los asiáticos, hasta ayer, que en el resto de la temporada de ligas. Y es un poco lo que marcas, ¿verdad? Porque ya Conmebol había llegado a su final en su etapa regular. Ha llegado el final de la etapa regular en Asia, es decir, en Asia lo que queda en noviembre es un repechaje para ver quién va al repechaje. Exacto. Lo mismo en África, ha terminado la etapa regular de África. Aquellas naciones que tienen un repechaje para definir el repechaje, aquellas confederaciones que tienen un repechaje para definir su representante en el repechaje. Las que están por terminar y que son las que tendremos la definición en noviembre, aparte de los repechajes continentales, es UEFA, que le quedan 2 jornadas, y CONCACAF, que le quedan 2 jornadas, y que CONCACAF no tiene una serie para definir los del repechaje. Simplemente son los mejores segundos del final de la etapa regular. Así que todavía nos queda carne, todavía nos queda, pero creo que lo de los últimos 5 días ha sido apasionante. Sí, señor. Nos queda mucho baile todavía, pero recordar los que han clasificado. Egipto-Argelia se clasificaron en la jornada de la semana pasada y en esta semana vimos la clasificación inédita de la selección de Cabo Verde como ganador del grupo D de la Confederación Africana de Fútbol. Sudáfrica, que venía ahí medio peleando pero que logró meterse. Qatar, que clasificó por vía de esa fase que decía Jaime, penúltima fase de clasificación. Inglaterra, primera selección clasificada del fútbol de la UEFA, porque Inglaterra comenzó a jugar la eliminatoria antes, eran grupos con mayor cantidad de partidos, e Inglaterra avanzó de una manera muy firme y ya está clasificada. Arabia Saudita, Francia, Costa de Marfil y Senegal. Francia y Suiza podían clasificar si ganaban y empataron. Su partido. Y te lo marco porque Francia era uno de los que había arrancado tarde en esos grupos de 4. En estos clasificados que tenemos, Vizca, tenemos 3 debutantes, ¿verdad? Que ya lo saben. Por ahora, sí. Se sumó Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán. Y ya para entrar en materia, pero simplemente esto como anécdota, yo pensé que en este mundial extendido íbamos a tener un número mayor de debutantes. Es decir, si sacamos los 2 primeros mundiales, los 13 de 1930 y los 10 debutantes de 1934, Alemania 2006 fue el mundial con más debutantes, 6. ¿Ok? Eso era más o menos como casi el 20%. Correcto, porque 20% ahora hubiese significado 10 equipos casi, entre 9 y 10 clasificados por primera vez a un mundial. Exacto, y ese es el máximo de debutantes que podríamos tener. Porque nosotros tenemos hoy 3 debutantes, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán. Después podría hipotéticamente llegar 3 de la UEFA vía playoff, que podrían ser Kosovo, Macedonia y Albania. Digamos, tendría que haber una tormenta perfecta para que entren los 3. Sí. Y después en CONCACAF, Surinam, Curazao, Guatemala, porque Bermuda, que era el otro que estaba ahí en fase de grupos, está eliminado, ya no puede llegar. Y el único africano que podría sumarse a la lista de debutantes es Gabón, pero tiene que jugar ese playoff, es decir, tiene que eliminar a 2 equipos para llegar a debutar. Entonces estamos hablando de que quizás este mundial de 48, donde decíamos, pero ¿quién va a jugar ese mundial? Puede ser que ni siquiera lleguemos a los 6 nuevos equipos o a los 6 debutantes que nos dio Alemania 2006. Bueno, la gente
seguramente nos va a pedir que arranquemos por la zona donde más nuestro público se siente representado, así que vamos a arrancar por la CONCACAF. Doble jornada, nadie ganó los 6 puntos, y ahora queda todo por definirse en las últimas fechas. Habíamos sacado un cálculo que con 12 o más puntos se iba a estar en el Mundial, creo que vamos a estar por ahí. No es el invento del agua tibia, es ganar los 9 de local y sacar 3 puntos mínimamente de visitante. Y más o menos es un poco a lo que apunta, creo yo, la gran ganadora de esta secuencia de partidos, que es Honduras. Porque, y fíjate, los vaivenes, a Rueda lo critican después de que no puede pasar del 0 frente a Costa Rica como local. Le va a quedar todavía ir a definir a San José en la última fecha. Pero la gente enojada, la gente criticando la Rueda, que cuándo iba a arriesgar. Y la verdad es que el Piojo Herrera le metió un cerrojo y fue muy difícil para Honduras. Una Honduras que se adaptó mucho mejor ante el desparpajo de Haití. Un Haití que tiene buenos futbolistas, que tiene jugadores con muy buena técnica, pero que llegó a Tegucigalpa pensando que con el 4-3-3 se los iba a comer crudos. Y en realidad era una postura quizá, Jaime, más parecida a la que tenía que ejecutar, porque es la que pone en dificultades a Honduras, a la que hizo Costa Rica, y no salir a buscar el partido de una manera tan abierta. Sí, creo que aquí hemos visto este choque, digamos, de los equipos centroamericanos y los equipos del Caribe, sobre todo estos equipos del Caribe que traen una gran base de jugadores, no de su liga local, sino de Europa o MLS y esto de acá. Y es que ¿qué nos ha dado Honduras? ¿Qué nos ha dado Costa Rica, por ejemplo? Tomémonos esos dos como ejemplo. Son equipos consistentes. Sí. Y cuando tú puedes analizar a Honduras y tú puedes analizar a Costa Rica en la doble fecha como un todo. Pero después te encuentras con una Jamaica irreconocible en la jornada de la semana pasada y dominante en la jornada de ayer. Uh-huh. Te encuentras con un Haití dominante en la jornada de la semana pasada, irreconocible contra Honduras. Y ojo, no le estoy quitando el mérito a Honduras, simplemente estoy siendo exagerado para que se entienda el punto, claro. Sí, de que estos equipos del Caribe son por momentos demasiado inspiracionales, demasiado... muy cambiantes. Exactamente. Y creo que al final esto es lo que a esos equipos aguerridos, luchadores, consistentes como Honduras, le están dando la posibilidad, aparte un grandísimo entrenador como Rueda, cuando llegamos a 20 años de carrera de Rueda y vemos lo que ha ganado y lo que ha logrado y a dónde ha llegado, todo el mundo era así, pero Colombia, sí, perdón, pero las 2 veces que agarró Colombia la agarró para las patas de los caballos, y después el resto todo ha sido exitoso, sobre todo a nivel de selección. Sí, tiene una Libertadores a nivel de clubes, que no es poca cosa. Claro. Pero sobre todo a nivel de selecciones, sus equipos compiten. Y me parece, Vizca, que desde la matemática, lo que ha logrado Honduras en esta jornada, en parte gracias a Guatemala, es que es muy poco probable que Honduras no sea uno de los mejores segundos. Correcto. Ese sería el peor escenario para Honduras. Honduras con 8 puntos es casi imposible que no sea uno de los mejores segundos. Sí. Bueno, con 8 puntos hoy. Y lo que tiene a favor es que jugará contra Nicaragua. Una Nicaragua que tiene una pequeña... O sea, matemáticamente todavía no está eliminado el cuadro nicaragüense, pero está ahí. Y se suscitó una polémica allí con el fantasma Figueroa, el entrenador de Nicaragua. Hay que ver eso, ¿no? Cómo Nicaragua afronta el partido. Es una localía importante, la de Managua, un campo sintético, que puede llegar a complicar a Honduras también, ¿no? Porque yo creo que el fantasma no le va a regalar los puntos, al contrario. Y bueno, ya hemos visto o sea, hemos visto también el crecimiento de la selección nicaragüense. Lamentablemente el arquero Rodríguez tiene una noche muy mala en San José, comete errores, porque era un partido, si bien es cierto, dominado a partir de la posición por Costa Rica, de la posesión, perdón, y en cantidad de oportunidades,
pero Nicaragua lo estaba peleando muy bien, porque también estamos viendo eso, jugadores que aparecen con técnica, entrenadores que los sueltan, que les dan alas para no sentirse atados, no sentirse menos, y eso me pareció muy ponderable. Después, obvio, Jaime, aparecen los errores, las diferencias, creo que aquí las marcaron los errores, porque Honduras, si bien es cierto, como vos decías, para no quitarle lo suyo, tiene méritos, pero Honduras aprovecha muy bien cada una de las deficiencias haitianas, quizá eso sea lo que tenga que hacer en el partido contra Nicaragua, muy al estilo de Rueda. Honduras es la solidez defensiva y la capacidad de aprovechar errores o tener aciertos de sus propios delanteros que son buenos, la gente los critica, pero anda a encontrarte con un Rommel Kioto, con un Choco Lozano, con un Luis Palma, en otros equipos cuando hay escasez justamente de atacantes en CONCACAF y sobre todo en el área de los países centroamericanos. Es que la realidad es que donde está la deficiencia de Honduras, me parece, es en cómo lograr que la pelota le llegue limpia a ellos, más que en lo que ellos son capaces de hacer de cada arco. Es más, el hecho de tener a esos dos permite que muchas veces uno de ellos salga del área. Lo que pasa es que también desde épocas de Pinto, había como este estigma de que el Choco y Kioto no coincidían. Claro, no podían jugar juntos. No podían jugar juntos. Entonces, claro, eso, con Honduras quedando fuera de ese mundial y con Honduras quedando fuera del siguiente mundial, es como que es una narrativa que fue creciendo. Y Rueda dice, no, sí pueden jugar juntos. Al punto de que está a la vista lo que se ha marcado. Ahora, hablabas de la solidez ofensiva. Es el único equipo del área que no ha recibido goles en contra. Uh-huh. Todo el resto han recibido goles en contra. Entonces, matemática pura. Yo discrepo de lo de los 12 puntos hoy. Coincidía contigo cuando decías 12 puntos vas al Mundial. Por la cantidad de empates que ha habido, yo creo que con 10 vas. ¿Vos decís que va a haber un clasificado directo con 10? Puede ser en el grupo de Guatemala, puede ser. Es que hay demasiados empates. Porque se han repartido los puntos. Panamá 6, Surinam 6 y Guatemala 5. Y Guatemala tiene que jugar con los dos. Ahí claramente no va a dar. Claro, pero en el mismo grupo de Honduras. Si Honduras saca 2 empates, nadie puede sumar más de 10. Bueno, tendría que apelar a la diferencia de gol en el choque contra los ticos. Claro, no, porque ese sería un empate. Porque te digo, si Honduras saca 2... Pero ponele que Costa Rica, a ver, déjame ver la tabla. Ponele que Costa Rica gane su siguiente partido. Sí. Bueno, claro, la diferencia de gol... Claro. Ahí Costa Rica hace 10 y Honduras queda con 10. Por eso te decía 11 o 12. Conseguir 11 es... Y Honduras no puede sumar 11, por ejemplo. Matemáticamente creo que tendrías que conseguir 3 victorias, 2 empates. Uh-huh. Pero la realidad es que me parece a mí que con la cantidad de empates que hay, si te pones a ver el resultado más repetido en el área, salvo en el grupo de los caribeños, sobre todo en el grupo de los grupos donde están los centroamericanos, se ha empatado muchísimo. Sí, y esa es la virtud de Honduras, porque Honduras gana el primer duelo directo con una... Bueno, si consideramos a Haití todavía como aspirante, es el primer duelo directo que se resuelve con victoria para uno de ellos, porque después todos le han ganado a Nicaragua y después han empatado. Sí, pero Costa Rica, ahí es donde está la clave para mí. Costa Rica no le ha ganado a nadie que no sea Nicaragua. Correcto. Por eso te digo, duelos directos ahí son contra Haití, bueno, sí, contra Haití y para Costa Rica, contra Haití y contra Honduras. Tiene un empate contra Honduras, tiene un empate contra Haití y juega contra los dos. Correcto. Entonces, ahí es donde está la clave. Y es curioso cómo en algún momento ponderamos un poco a la Liga Costarricense, quizás como la más fuerte de la región centroamericana. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, Honduras la ha seguido de cerca, quizás con una estructura distinta. Pero ya el mundial pasado, con Celso Borges, con algunos de los viejos legionarios, uh-huh, y en nuestras charlas con el profesor Suárez ya avisoraba que el recambio generacional no estaba, y que no había. Y que la realidad es que el único hombre de recambio que tiene hoy Costa Rica
es Alonso Martínez. Sí. Y que en gran parte no es ni siquiera producto del fútbol costarricense. Sí, salió del fútbol costarricense, pero es su llegada al fútbol belga, del fútbol belga su llegada a la MLS, pero es un hombre que se ha hecho afuera. Y Honduras sí lo está teniendo, porque sí logró recuperar a alguna de la gente que fue a los Olímpicos con época de Pinto. Sigue siendo un país vendedor porque tiene muchos jugadores. El jugador hondureño, a diferencia del jugador costarricense, me parece a mí desde la distancia, desde el precio que se paga por él, es menor que el costarricense. Y por ende salen mucho más rápido. Y se acaban de formar, primero, la liga es fuerte, hay 2 equipos tremendamente competitivos, pero también hay muchos que están posicionados en ciertas ligas del exterior, Europa, MLS, y Rueda ha logrado nutrirse de eso. Uh-huh. Una de las, para mí el mérito más grande de Rueda en esta doble ventana es que casi todos sus titulares llegaron lesionados. Casi todos llegaron en duda a esta doble fecha. Uh-huh. Es más, yo no sé si él logra poner el 11 que él tenía en mente 2 semanas antes de la convocatoria. Quizá. Bueno, ¿qué le faltó? Maldonado. De los jugadores así que venían apuntando para titular, porque creo que lo recupera Arriaga. Sí. Jugó Flores. Jugó David Flores, exactamente. Ese era el que más en duda estaba. Sí. Yo creo que bastante cercano Honduras a ese 11 ideal. Otro de los puntos que tiene Honduras es que tiene los 2 partidos fuera de casa. O sea, ya cerró su participación jugando como local. Sacó, si habíamos mencionado esa aspiración a sacar los 9 puntos en casa, Honduras sacó 7. Con lo cual, alguito más afuera va a tener que ir a rescatar y seguramente tenga que ser ese partido en Managua. Pero sí, yo creo que también hay algo, pensaba en Rueda, en su discurso, en cómo encarar todo esto, Jaime, porque ahora, creo que todo esto empieza en Copa Oro. Cuando vos despedís a los jugadores, decís hasta luego, nos vemos en la convocatoria de agosto, les estás diciendo, muchachos, aquí empieza la clasificación al Mundial en esta fase decisiva. Ustedes tienen que volver, tienen que asentarse en sus clubes, tienen que entrenar, tienen que cuidarse, tienen que hacer toda esa parte invisible del atleta, del futbolista, para poder darme a mí y darse a ustedes la opción de llegar a una Copa del Mundo, porque muchos de estos jugadores hondureños no han jugado, creo que ninguno ha jugado una Copa del Mundo. No sé el caso de Nájar, pero... Creo que solo ese, ¿verdad? Sí, y entonces, ahí es donde vos te metés en la cabeza del jugador. Y ahí es donde le decís, mirá que cuando llegás a tu club, y no te metirás a jugar a la PlayStation no. Hay que entrenar, hay que comer bien, hay que cuidarse, hay que recuperarse, y cuando estemos aquí, nada de irse de vacaciones. Y bueno, creo que ahí es donde está un poco la sabiduría, la experiencia de Reinaldo Rueda, incluso cuando lo critican y cuando dicen hay que arriesgar más, y Rueda dice tranquilo porque Haití nos va a dejar espacios, Haití nos va a dejar cositas. Y a la media hora ya, 35 minutos, Honduras ganaba por 3 goles. Yo siempre he pensado que este estilo de juego es el estilo de mayor éxito para las selecciones. Todas aquellas selecciones, y toma el contexto mundial que quieras, todas aquellas selecciones que nos han deslumbrado con su juego, es porque son la base de un club. La Colombia de Maturana, la España de 2008 a 2016, aquella Alemania del 2014, ahora va a ser el Bayern Múnich. Todas esas selecciones que tienen una propuesta extremadamente ofensiva, aceitada. Holanda cuando era la base del Ajax. Pero si tú lo que tienes es una combinación de elementos individuales de distintos clubes, el pragmatismo es la clave. Claro. No sé si es que yo soy tremendamente me parece que hay pocos casos. Las selecciones alemanas apoyadas en el Bayern, sí, pero también hay que entender eso, que los que lleguen no se sienten excluidos porque no pertenecen a ese club. Pienso, por ejemplo, no sé, en las selecciones italianas apoyadas en la Juve,
Claro, pero hablo desde la propuesta de aquellas selecciones que eran extremadamente ofensivas y vistosas. Esas selecciones eran la base de un equipo que jugaba España así. nunca dejó de ser, de proponer su juego con, bueno, cuando sale campeón con Del Bosque, era tener la pelota. Se pensaba que España eso, pero sí, al final es como que España entiende que ganar 1-0 o 2-1 era una gran victoria. Sí. Y por característica, por ADN, bueno, estaba eso de dominar al rival absolutamente, someterlo. Y fíjate que le gana por un gol a Paraguay, le gana por un gol a Alemania, le gana por un gol en la final ajustadísimamente a Países Bajos, a Holanda, con que, viste, a la larga se te va al demonio ese argumento. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo con que si vos pensás el partido, no tenés tanto tiempo, y ahora los entrenadores tienen mucho más tiempo para trabajar porque reúnen a los jugadores. ¿Tendrán tiempo para hacer laboratorio? Probablemente no, pero sí los tienen juntos, sí pueden armar grupos, sí pueden generar que se apoyen, que la causa sea común, más allá de las diferencias que pueda haber entre los futbolistas, porque se repiten las convocatorias, Jaime, y le estás dando 3 semanas a los futbolistas con los clubes y 2 semanas con las selecciones. O sea, estás en una proporción realmente muy alta. Y dentro de todo eso, el no cometer errores me parece que es el aspecto fundamental. Y este reflejo de lo que estamos viendo acá en CONCACAF está muy marcado. Fíjate, por ejemplo, Haití siempre tuvo un fútbol lírico, siempre hubo gente con talento. ¿Qué pasaba? Un estigma muy parecido al del fútbol de las selecciones talentosas de África. Mucho talento, piensan que te van a ganar tirando caños, tirando sombreros y lo van a perder con errores defensivos. Pero Surinam, escuela holandesa, ¿qué te hace? Te juega con una versatilidad que tienen técnica, pero que también están programados, porque vienen de canteras europeas todos, para no cometer errores. Sí, y se les escapa el partido de la victoria ayer al final con Panamá, que Panamá está... Panamá es el más complicado de todos. Ahora, quiero cerrar el grupo C. ¿Quién es el rival de Honduras? ¿Costa Rica o Haití? Costa Rica. Para mí, bueno. A ver, la lógica dice que sí, pero la realidad Costa es que yo a Rica. Costa Rica le he visto... Para mí, o sea, su aliado es Haití. Claro, yo a Costa Rica le he visto muy poco. Calcula, Beja, que 4 de los 6 puntos que tiene Costa Rica son contra Nicaragua y ya no va a jugar con Nicaragua. Es la única victoria que tiene Costa Rica y un partido, como te digo, marcado por los errores del equipo nicaragüense. Aún así, una selección nicaragüense muy mejorada con respecto a otras versiones, a otros procesos que, bueno, quizá lo tengamos que tener en cuenta. Lo mismo ha pasado con Guatemala. Una selección chapina que se recupera de la derrota frente a El Salvador, ganándole a El Salvador en el Cuscatlán. Creo que es la primera vez que le gana de visitante en eliminatorias, salvo probablemente una del año 72. Te lo aclaro. Pero, claro, a Guatemala le falta gol, le falta el Pescadito Ruiz. A propósito, el Pescadito... primero, semana para el Pescadito porque ganó Guatemala, y segundo porque lo superó ya. Finalmente hay alguien que lo ha superado en goles en fase de clasificación para mundiales, y ha sido nada menos que un jugador admirado por el Pescadito como Cristiano Ronaldo. Sí, si te van a romper un récord, que te lo rompa Messi o Cristiano. Exacto. Y Messi quedó ahí y Cristiano lo superó. O sea que bien por el Pescadito. Y te decía, esa selección chapina, que no le están sobrando los resultados, hasta ahora es para Guatemala la derrota frente a El Salvador, el empate de visitante frente a Panamá, el empate de visitante frente a Surinam y la victoria 1-0 frente a la selección salvadoreña. Como decías, un grupo que... En el 72 Guatemala le había 72, ganado a El Salvador, sí. De local. O sea, en El Salvador. Uh-huh. Rumbo al 74. Sí. Alemania 74. Sí.
donde clasifican Haití. Haití. Solo Haití, ¿no? México no clasifica ese mundial. No, Estados Unidos tampoco. No. Creo Haití seguro. Vamos a ver. No había nacido yo. Yo sí, pero no tengo recuerdo de ese mundial. ¿No se acuerda del álbum? ¿O no hizo álbum ese No, año? no. Son los primeros recuerdos que tengo. No tengo recuerdos de fútbol tampoco. A ver. Clasificación. Con Entonces, CACAF. No, solamente Haití. Debutante. solamente ahí. Debutó ese año. Debutaron Australia, Zaire, Sí. hoy que eso que es Congo, ¿no? República Democrática del Congo, los de la banderita celeste. Y Haití. Esos fueron los debutantes. Te falta uno más. ¿Debutante? Alemania del Este. Alemania del Este, sí, fueron 4. Sí, sí. Lo que pasa es que justo estaba sacando los debutantes por mundial y esos 2 mundiales de Alemania son los que más debutantes tienen. El del 2006, 6 y el del 74, 4. Casi que en rima ahí. Uh-huh. Por eso lo sabía, no crean que me sé esos datos. Así. Aunque descubrí un dato esta semana que no sé si debía saberlo o no lo sabía, pero lo descubrí viendo la eliminatoria europea. Yo no sabía que la bandera de Irlanda del Norte no es oficial. Ellos no la pueden usar. Ellos tienen que usar la bandera del Reino Unido y el himno es God Save the King. A diferencia de los otros países del Reino Unido que sí tienen su bandera y su himno particular, pero como es un país en medio de, una nación en medio de tantas crisis internas, sí, nunca se pusieron de acuerdo para oficialmente elegir una bandera y para oficialmente elegir un himno. Claro, no es la República de Irlanda, es Irlanda del Norte, pero más que nada como una región del Reino Unido. Claro. Es más, si ustedes en el WhatsApp... Con todo respeto, ¿no? Porque no es que le estamos diciendo región a un país que ellos se consideran país. Claro, técnicamente es una nación. Es un país, no una nación. Porque los otros son... El país de Gales es un país. Escocia, Gales. Irlanda del Norte, exacto. Pero no tienen una bandera oficial, por eso usan la bandera del Reino Unido para este tipo de eventos, y el himno que se canta antes del arranque del partido es God Save the King, el himno británico. Un dato de Freak más, la superposición de las banderas da la bandera del Reino Unido. Correcto. La de Gales no. Es solamente la escocesa y la inglesa, que es el Union Jack. Bueno, sí. Volvemos. Pero bueno, no lo... creo que desde 2006 no hay una selección del Caribe debutante. Creo que Trinidad y Tobago es la última. No solamente no hay una selección del Caribe debutante, no hay una selección del Caribe, punto. Importante. Entonces, el hecho de tener... Quizá pase eso, ¿no? Que Surinam no... Yo creo que vamos... Bueno, en el grupo B, el grupo del medio, sí, está mano a mano entre Jamaica y Curazao. También Curazao, otra de esas selecciones. Y te decía en la semana, me parece que vamos a continuar viendo este efecto Cabo Verde, Curazao, Surinam, Indonesia, con ex colonias que lo mejor que tenían lo enviaban al país colonizador. Entonces, a partir de eso, y que son países todavía pequeños, con una cierta dependencia de ese colonizador, ahora se ve en esta esperanza del fútbol de un mundial de 48, o quizá, como dicen, un mundial de 64, el de 2030, se vea esa posibilidad de que casi uno de cada 2 países pueda jugar el mundial. Y en ese sentido, la recuperación de la identidad. El caso, por ejemplo, en la selección de Cabo Verde de Moreira, Steven Moreira, el jugador de el Columbus Crew, nacido en Francia, pero perteneciente a esa emigración caboverdiana, que decide jugar para Cabo Verde después de haber hecho en categorías juveniles todo con Francia, y ahora ha clasificado al Mundial. Hay algo que me ponía a pensar, y aquí viene el primer ramazo del programa, pero ¿cuáles son las ligas? Cuando uno... Terminemos con Panamá y después me das el ramazo. Ok.
¿Qué pasa con Panamá? ¿Qué pasa en ese grupo Surinam, Panamá, Guatemala? El Salvador todavía tiene opciones. Mínimas, pero las tiene. A ver, acá la pregunta del qué pasa realmente es en relación a Panamá. Porque no es que ha llegado Surinam con una legión de neerlandeses y se está llevando el grupo por delante. No, porque Panamá perdió una cantidad de puntos contra equipos que no son Surinam. Porque si nosotros vemos esta foto fija del grupo y resulta que, claro, que Surinam le sacó 6 de 6 a Panamá con una legión de jugadores formados en el juego holandés, tú dices, bueno, perfecto, sí, es esta anomalía en lo que ha pasado. Pero el punto es que Panamá ha perdido brillo, ha perdido protagonismo y los otros dos han mejorado, pero no me parece que la mejoría de El Salvador y de Guatemala está a la altura o estaría a la altura de irle mano a mano a Panamá. Este mano a mano se está dando porque Panamá se ha caído, porque Panamá ha perdido. Sí. A ver, una de las cosas que nosotros siempre hablamos y que tiene que ver con el ramazo con el que me iba a ir, que te iba a hablar de cuáles son las ligas más influyentes en entender el mapa del fútbol mundial. Pero una de las cosas que hablamos en el 2014, pero en el 2018 con la clasificación a Panamá, era cómo la MLS había hecho crecer el fútbol de la región, porque se había convertido en un destino aspiracional para el jugador centroamericano. El siguiente paso en su carrera, después de ser exitoso en su país, era ir a la MLS. Al punto de que era casi una ironía que los que dejan fuera a Estados Unidos del Mundial del 2018 son jugadores de la MLS. Si ustedes ven esa jornada caótica para Estados Unidos, con victoria aquí, empate allá, derrota acá, todos son jugadores de la MLS en los distintos clubes. Ahora, ¿hasta dónde eso era sostenible sin el desarrollo de tu liga local? Porque Panamá hoy sigue dependiendo de que alguien le saque jugadores. Panamá no tiene una estructura para sacar jugadores, cosa que sí lo tiene Honduras, cosa que sí lo tiene El Salvador, cosa que sí lo tiene Guatemala, cosa que sí lo tiene Costa Rica, con sus deficiencias, con momentos que la cosa va mejor, con momentos que la cosa va peor, pero hay ligas establecidas que compiten, que tienen una organización, que tienen protagonismo en la Copa, la Central American Cup, y que si es que les va bien van a jugar la CONCACAF Champions Cup. Eso no hay en Panamá. Entonces llega un punto donde no te pueden salir jugadores. Y Panamá está un poco como le pasó a Perú. Un punto parecido en la región a lo que le pasó a Costa Rica, Jaime. Sí, pero se me parece también un poco más a lo que le pasó a Perú en la eliminatoria pasada. Es decir, Perú llega al Mundial del 2018 en una, y hemos puesto ese ejemplo, en una eliminatoria que por puntos no debía haber llegado. Llega porque pasó algo en el camino. Se dio un cruce de caminos. Y después Perú aspiró a llegar casi con el mismo equipo al siguiente Mundial, un equipo que matemáticamente no había llegado. Y me parece que a Panamá le está pasando un poco lo mismo. Panamá está hoy dependiendo de los mismos que no llegaron al Mundial anterior. Porque no hay tampoco en Panamá. No, la salvedad es el hecho de que no están Canadá, México y Estados Unidos, y que habrá pensado Panamá que podía llegar utilizando la base anterior. Pero sí, los Godoy, los Carrasquilla, Fajardo. Sí falta un 9, por ejemplo, un 9 de recambio para Fajardo, pero ya habíamos visto a Bárcenas, al Puma Rodríguez, o sea, Davis, a Murillo, son casi las mismas cartas. Entonces, lo que mencionabas en Rusia, venían de la generación de los Baloy, aquellos que seguían empujando para que Panamá llegase, Blas Pérez, y ahora esos fueron reemplazados por estos futbolistas que deberán demostrar que están a la altura de un mundial. El partido se les estaba no complicando, sino escapando directamente la clasificación, se les estaba escapando hasta que lograron empatarlo sobre la hora. Bueno, en el tiempo agregado, se agregaron 10 minutos, se revisó un penal, pasaron muchas cosas allí en Panamá, un penal que no era, coincido allí con la decisión del árbitro, por más que la gente se quejara, me pareció bien aplicado el criterio de la mano pegada al cuerpo, un jugador que gira, le pega en el codo, para evitar que la pelota llegara al área, no era extremadamente separada la mano, pero la angustia se apoderó de los panameños, aunque vi algo saludable. El estadio estaba lleno.
hemos criticado otras veces a Panamá, que estaba ahí empujando para ir al Mundial y no llenaba el estadio. Y Honduras, fíjate esto, la gente de Honduras no creyó, no llenó el Estadio Nacional en Tegucigalpa y le faltó clima, pero le sobraron los goles. A veces pasan estas cosas. Igual, siempre lo decimos, no hay estadio que gane partido, no hay público que gane partido, pero creo que ese contagio a partir de la gente, la comunión de la gente con los futbolistas es siempre un agregado, sobre todo en estas fechas donde se confunde la nación con la selección. Es que es un poco lo que yo siempre digo, que a mí me gusta a veces más la eliminatoria que el Mundial. Y por eso he disfrutado tanto esta jornada. Porque, por ejemplo, ahora que estaba contando, me vi Irlanda del Norte, Alemania. Tú no sabes lo que era eso. Y eso no lo ves en el Mundial, porque en el Mundial por ahí tienes una tribuna de los irlandeses y te hacen un poco de ruido. Pero esto de lo que decías de Panamá, o sea, la gente volcada por un país y ese clima hostil que solo te ofrece la eliminatoria. También vimos escenas muy bonitas en el Cuscatlán con un montón de guatemaltecos festejando la victoria de la selección chapina. Totalmente. ¿Qué quiere decir este resultado, este empate? Esto quiere decir que en ese grupo la punta no está lejos, es quizás el lugar donde más apretado está la parte alta de la tabla, pero al mismo tiempo, donde está apretada la parte alta de la tabla, está caro el repechaje. Porque es difícil pensar que alguno de esos va a llegar, sí. Que con los dos líderes empatados en 6 puntos... Y con cruces entre esos 3 equipos... Y con cruces entre esos 3 equipos... Que alguien equipos, va a llegar con más de 10 puntos a esa segunda colocación. Puede darse, pero... Sobre todo que este es un grupo, Vizca, donde no tienes, por ejemplo, ¿qué pasa? Con todo el respeto para Nicaragua. Vemos el grupo de Honduras, ¿ok? En este punto, por cómo se ha dado el grupo, ceder puntos ante Nicaragua con 2 jornadas por jugar es perder puntos. Sí. ¿Ok? Pero en este grupo de Panamá, Surinam, Guatemala y El Salvador, todos se han sacado puntos entre ellos. Sí. No tienes un equipo que digas, bueno, a este es ante al que todos están sumando. Sí, lo más importante, a ver, Surinam, bueno, no se han sacado pero no se han ganado. No se han ganado, es que ese es el grupo de los... Surinam empató las 2 veces con Panamá, hay un Panamá-Guatemala que han empatado y hay un Surinam-Guatemala que han empatado. Se han sacado puntos. No se han ganado. No se han ganado. Todavía, el que gane algún duelo directo, lo que decíamos con respecto al grupo de Haití, de Honduras y de Costa Rica, el que gane un duelo directo allí, pero bueno, puede clasificar Honduras al Mundial habiendo ganado solamente uno de esos duelos directos, exceptuando los partidos contra Nicaragua, porque si le gana Honduras a Nicaragua y empata contra Costa Rica, clasificará al Mundial. Claro, y fíjate lo que podría pasar en el grupo de Surinam, Panamá, Guatemala y El Salvador. ¿Qué pasa si va y gana El Salvador en Paranarivo? Porque a día de hoy la única victoria de El Salvador ha sido fuera de Cuscatlán. O fuera de El Salvador, perdón. Si El Salvador le ganara a Surinam. Si El Salvador le gana a Surinam y Guatemala le rescata un empate a Panamá. Llegamos a la última jornada con Panamá líder con 7. Con Surinam. Puede ser que gane El Salvador, pero no sé, lo veo difícil. Bueno, pero ahí está lo que te digo, la matemática de este grupo. Si en la próxima jornada Panamá le saca un empate a Guatemala. Sí. Y El Salvador gana en Surinam. Llegamos a la última jornada con... El Salvador con 6. Con Panamá con 7, líder. Panamá con 7, Guatemala El Salvador con 6. Y Surinam con 6. Y Guatemala con 5. Sí, uno con 7 y el resto con 6. Y Guatemala y el resto con 6. Y ahí sí. Y ahí con 10 puntos te clasificás, como en la cuenta que decía. Puede ser que se dé. Pero en la última jornada, lo que tenemos es un Panamá-El Salvador, en el Rommel Fernández, y Guatemala-Surinam en el estadio de Municipal. Porque El Salvador tiene el calendario de Honduras, donde ya cumplió con sus partidos en casa.
Claro. Ya Sí, cumplió con sus partidos en casa. El los Salvador es que el que tiene... tienen ahora, por ejemplo, Curazao, que está peleando con Jamaica, tiene 2 partidos de visitante. Tiene que ir a jugar a Bermuda y tiene el duelo directo en Kingston frente a Jamaica. Y después lo que decías, Honduras tiene 2 partidos de visitante, que tiene que ir a Managua y tiene que ir al Estadio Nacional de San José. Estos partidos serán el 13 y el 18 de Y noviembre. el que tiene 2 partidos de local, que vamos a ver si le alcanza, es Guatemala, que como decíamos juega contra Panamá de local en el estadio de Municipal y luego jugará contra Surinam. Que Guatemala en casa... no, perdió con El Salvador en casa. Claro, que con El Perdió Salvador, el primer Guatemala... partido, sí, les quedan esos 2 encuentros ahí. Sí. Y estaba repasando, Surinam que tiene ese encuentro que si lo gana en Paramaribo contra El Salvador podría casi decisivamente acercarse e ir a pelear por el punto a Ciudad de Guatemala. Surinam estuvo en fase final de clasificación en 1978. O sea, es la última vez que la selección surinamesa ha estado cerca de la clasificación. En la eliminatoria pasada también fue eliminado, creo que por gol de visitante, pero es una situación bastante particular. Surinam que ha entrado, la primera eliminatoria que juega es la de 1962 y esa de 1978, donde alcanza 10 partidos. En el 2022 no pierde un partido y queda fuera. Y ahora está invicto todavía. Uh-huh. Yo justo me puse a sacar, hice de todas las confederaciones, si quieres después lo repasamos cuando hablemos del resto, pero en el caso de CONCACAF, ¿quiénes habían sido aquellos equipos que más veces del 2002 para acá se habían quedado a las puertas del Mundial? Es decir, que habían llegado al hexagonal y en el Mundial pasado octogonal, ¿verdad? Uh-huh. Y que no habían logrado clasificar al Mundial. Surinam había estado en ese grupo de primera fase, Jaime, junto con Canadá. Uh-huh. Y perdió contra... El único partido que perdió fue contra la selección, que era a un solo partido. En Miami fue ese partido. A ver... En la cancha del Inter fue. Sí, en Miami, sí, porque claro, estábamos jugando ahí en medio de pandemia, o por tiempos abreviados por pandemia. Sí. Ese partido se jugó en Miami. Le ganó Canadá 4-0. Pero sí. Bueno, de los de CONCACAF, fíjate, del 2002 para acá, los que más veces se quedaron... Bridgeview, ¿dónde es eso? No, ese se jugó en Illinois, Ah, esa es la cancha de Chicago Fire, ¿no? Sí. Sí, pero no el Soldier Field, sino el otro. Bueno, lo que te decía, Vizca, es que si nosotros tomamos del 2002 acá, los últimos 6 mundiales, ¿quiénes son los que más veces se quedaron a las puertas del mundial en ese grupo final sin lograr hacerlo? 3 veces. Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá. Es decir, los mismos sospechosos de los que estamos hablando ahora que están acariciando volver a un mundial. Uh-huh. El que más tiempo sin ir a un mundial de los 3 mencionados es Trinidad y Tobago 2006. Perdón, no, es Jamaica 98. El único mundial de Jamaica. El único mundial de Jamaica, sí, señor. Y que uno de los centrales de Jamaica, Damian Lowe, ¿te acuerdas? Que jugaba en Filadelfia? Sí. El padre estuvo ahí en esa selección. El padre jugó en ese mundial, en el mundial del 98. ¿Qué nos queda con CONCACAF? Algo que te iba a decir de CONCACAF, déjame para cerrar CONCACAF, es que desafortunadamente para CONCACAF, uh-huh, salvo que sea Costa Rica el que vaya al repechaje, u Honduras, es decir, no podrá tener a los dos, sino que uno va a ir directo y uno al repechaje. O sea, claro, porque están en el mismo grupo. Pues están en el mismo grupo. Salvo que clasifique Haití, no sabemos. Exactamente. Tienen peor Van a tener que jugar 2 veces. Correcto. Tienen peor ranking que el que gane entre Irak y Emiratos Árabes. Tienen peor ranking que todos los de África, salvo Gabón. En el caso de Honduras. Uh-huh. En el caso de Costa Rica sí tiene mejor ranking que todos los africanos.
pero tienen mejor ranking que Bolivia y que Nueva Caledonia. Okay. Es decir, salvo Honduras o Costa Rica, los dos de mejor ranking pasan de la primera fase. Tendrán que jugar una fase más en repechaje continental. Pero los dos de mejor ranking son los que evitan la primera fase. Claro, exacto. Ellos juegan un partido, sí, y los otros juegan 2, porque tienen que jugar una eliminación y después enfrentar a ese mejor rankeado. Muy bien. Donde el único paréntesis de Conmebol es que Bolivia le ganó a Jordania y Bolivia mejoró en el ranking de lo que venía. Entonces, ojo que Bolivia ahí en este... Suma un puntito. Exacto, puede sumar un puntito para intentar quedar a un partido del Mundial y no a 2. Uh-huh. Pero la pole position, si me apuras, la lleva el que gane entre Irak y Emiratos Árabes. Bueno, ¿por dónde? Ahora sí, ya te dejo. ¿Por dónde seguimos? ¿Seguimos por África? ¿Seguimos por...? A ver, te quería hacer este paréntesis antes de entrar, porque nos va a llevar para ese lado. Y justo yo veía, cuando uno ve los clasificados a mundiales anteriores, imaginándolos en un mapa, ¿verdad? Todo es como un poquito regado. Y hoy estamos en un punto donde es como que se nos han concentrado los clasificados en zonas geográficas muy, muy específicas. Tomamos Asia, es toda la costa del Pacífico y es todo el Medio Oriente. Nadie en el medio. Uh-huh. Tomamos África, es el norte y el sur. Bueno, el norte y Sudáfrica. Sí. Tomamos Europa, es como la Europa continental. Y en el caso de Sudamérica estamos todos un poquito más apretados, donde a ver, somos 10 países muy grandes, entonces no hay cómo centralizarlo en una zona geográfica específica. Entonces me ponía a pensar y decía, ¿qué es lo que atrae a estos puntos? Y hay 3 ligas, a mi gusto, que se han convertido en la explicación al mapa futbolístico actual. La MLS, la Liga Francesa y la Premier League. ¿Por qué? Nosotros los sudamericanos siempre fuimos países exportadores, nuestros jugadores siempre han nacido en Europa y esa línea de que los mejores van a Europa siempre ha existido y si se quedan, nuestra Copa Libertadores es, después de la Champions, el mejor torneo continental de clubes. Entonces, eso punto aparte. Después, te das cuenta que todos los países alrededor de Inglaterra hoy están peleando el Mundial. Gales aseguró repechaje, Irlanda del Norte, Irlanda ha ganado, Escocia va por su segundo repechaje, fue a las últimas 2 Eurocopas. Entonces, es como toda esa cercanía geográfica a la Premier atrae jugadores. Todos estos jugadores de estos países hoy juegan en equipos de Premier, son figuras en la segunda división, que es la mejor segunda división del mundo y todo esto de acá. Francia... Te arrimo allí el tema de los países nórdicos que ven al fútbol inglés, al fútbol de la Premier, uh-huh, casi como una referencia obligada. Sus futbolistas van mucho hacia allá y hablo de Noruega y de Dinamarca. Y los que sobran, perdón, está mal dicho, y los que no van a la MLS. Porque la MLS tiene un contingente enorme de jugadores nórdicos. Si ustedes ven un partido de MLS, en todos los partidos de MLS mínimo hay un nórdico. Islandés, noruego, sueco, finlandés. Pero coincido, lo que atrae a los nórdicos es Premier League. Entonces tú tienes toda esa zona Premier League como punto de atracción a los escandinavos, uh-huh, y a todas las islas británicas. Francia es la puerta de entrada de África. Sí. Y ojo, no estoy hablando de los hijos de que son... No. Francia, desde antes que todas las otras ligas del mundo, empezó a buscar hacer scouting en África. Entonces, la llegada de los mejores jugadores africanos, no hijos de, sino nacidos en África, termina siendo la liga francesa. ¿De dónde llegó Drogba? ¿Dónde llegó Osimhen? ¿Cómo llegó Aubameyang? ¿Cómo llegó Denis Bouanga? Todos llegan por esa vía. Entonces, Francia es como la puerta de entrada y la liga referente en ese sentido. Y MLS ya lo explicamos con CONCACAF. MLS es el destino de los jugadores de CONCACAF que sobresalen en sus países. ¿Por qué? Porque es un destino más lógico, más real que
México, Sudamérica o Europa. Entonces, estas 3 ligas nos explican un poco el crecimiento de ciertas regiones y la influencia que tienen, y seguramente cuando llegue el Mundial y hagamos las típicas listas de cuáles son las ligas que más aportan, esas 3 van a ser las ligas que más aportan, en distintos niveles. Igual creo yo que es más que nada una cuestión de necesidad y de utilidad. Es muy utilitario el pensamiento, es decir, ¿dónde yo compro un jugador que me rinda y que no me cueste? Lo salgo a buscar a las regiones satélites, que no tienen una liga potente y donde yo puedo conseguir hacer alguien que venga con aspiraciones no de quedarse aquí a perpetuidad, sino que quiera dar un salto. Y esto ha ocurrido siempre. Por ejemplo, hablábamos del Pescadito Ruiz, ¿no? Y el Pescadito Ruiz, si bien es cierto, sale y juega por un montón de ligas, pero donde da su mayor brillo es en la MLS. Para el Pescadito eso fue un punto de estabilidad enorme, y eso que venía de jugar de un grande de su país. Pero es más que nada, yo creo, Jaime, se juntan los dos factores. Una liga que te brinda una estructura que es sólida, que comparada con otras ligas es muy sólida, pero que también necesita al jugador de afuera. Y le aprovecha el jugador de afuera para proyectarlo. Si ese jugador llega con hambre y quiere, no sé, plantearse ir a Europa, como ha pasado con muchos futbolistas, no sé, hasta canadienses te diría, y después eso, ¿no? De brindar una estabilidad y de brindar la posibilidad de crecer. Creo que sí la MLS, a diferencia de lo que en su momento podía llegar a ser, porque si era la Liga Mexicana o la Liga Colombiana, en ese aspecto, porque la Liga Brasileña nunca fue referencia, pero de muy pocos futbolistas, porque aparte para ir a jugar a Brasil tenía que ser realmente muy bueno. Entonces... Tenía que estar en Europa. Claro. Entonces, la MLS estaba ahí, en ese punto de queremos crecer, tenemos el recurso, no tenemos tanto, ¿dónde vamos a comprar los jugadores? A nuestras regiones satélites, y no tanto de repente el jugador top argentino, brasileño o colombiano. No, totalmente. Y ojo, cuando digo esto, no digo... Es más orgánico que planificado. Es decir, el crecimiento de la Premier League de una forma orgánica hizo que los que están cerca geográficamente crezcan. El crecimiento de Francia les está dando el apoyo que quizás su propia liga no les puede dar, en el sentido económico, en el sentido de que los observen. Pero no es que la MLS dijo, no, es que nosotros vamos a comprar de aquí, o Francia dijo, mira, cuando llegue el cambio de siglo vamos a aprovechar todo esto de aquí, o que la Premier dijo, no, es que vamos a hacer... No. Fue orgánico, es decir, el crecimiento del fútbol británico tiene a la Premier como protagonista, pero la Premier pensó en la Premier. Sí. No dijo, no, es que mira cómo se va a beneficiar Irlanda del Norte de nosotros, o cómo se va a beneficiar Dinamarca de nosotros. Yo creo que es la aplicación de un modelo de negocio, de una fórmula que brinda un resultado, con lo cual se repite, y después, claro, nosotros vemos y podemos trazar un patrón, pero en el fondo el dirigente está pensando, el dirigente de Columbus, el dirigente del Galaxy, el dirigente de New England, está pensando en dónde, ¿qué estoy buscando? Un central, un 9, ¿dónde lo busco? ¿Dónde me rinde? ¿Cuánto dinero tengo? Eso es lo que se piensa. Sí, total, así que bueno, quería marcar eso. Después, por donde quieras ir, me enoja la mala información y la gente que no lee los reglamentos. Ajá. Porque he visto una cantidad de titulares de que Suecia está fuera del Mundial y Suecia está más cerca que muchos, porque los 4 mejores rankeados de la Nations League tienen un cupo en el repechaje. Sí, señor. Y Suecia apunta a ser uno de esos 4. Por eso Gales ya ha asegurado un boleto en el repechaje, por eso la República Checa ya ha asegurado un boleto en el repechaje. Y que me parece que Suecia, Rumania... Escocia ha asegurado boleto en repechaje. Pero por eliminatoria. Por tabla, sí, por tabla. Sí, por tabla, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Europa? Que clasificó Inglaterra, que Alemania se ha recuperado y ha asegurado terminar tiene un cupo en el repechaje por Nations League, pero que ganó muy bien Irlanda del Norte, que le ganó a Luxemburgo donde no hay sorpresa, donde España ganó. España solamente puede quedar fuera del Mundial por gol diferencia, lo cual es casi un virtual clasificado. Lo mismo que Francia. Francia solo puede quedar fuera del Mundial por gol diferencia. Está virtualmente clasificado. Croacia solo puede quedar fuera del Mundial por gol diferencia, entonces está virtualmente clasificado.
Portugal lo mismo. Esos países que mencionamos, y lo mismo que Suiza, solo pueden quedar fuera del Mundial por gol diferencia y solo pueden quedar fuera del Mundial casi que perdiendo los dos partidos. España si pierde los 2 partidos, si Turquía saca 4 puntos, lo superaría a Turquía. Hay un duelo directo todavía, pero claro, es bastante poco probable, ¿no? España le está sacando 3 puntos a Turquía. Tienes razón, porque Turquía le ganó a Bulgaria. Sí. Y después tienes a Noruega, que solo puede quedar fuera del Mundial por gol diferencia. Otro hat-trick de Haaland es la gran sorpresa. Exactamente. Yo creo que Noruega está a 3 puntos de meterse en el Mundial, porque va a ser muy difícil. Hay 16 goles a favor de Noruega con respecto a Italia. Por más que Italia le tendría que golearlo, básicamente, meterle 8 goles para que consiga ese milagro. Pero otra vez Italia yendo por la vía más difícil. Italia igualmente tiene un lugar ya por tabla en los playoffs, pero es otra situación complicada. Vamos a ver cómo lo gestiona Italia. Pero bueno, esta Italia creo que está mostrando ciertas otras cosas que otras selecciones que parecía que tenían esos jugadores con mucho más brillo, muchas más figuras. Después cuando llegó el momento de la verdad no les alcanzó o se les pesaron las piernas. Pero fíjate ahorita que hablamos de las ligas influyentes, cómo Italia perdió total influencia para ellos y para los extranjeros. Sí. Es que la referencia, Jaime, en la cual Italia se convirtió a partir de los años 80 y 90 sobre todo, creo que es allí donde hace el pico, 80-90. Creo, algunos dirán los románticos 80 con Gullit, Platini, Maradona, Van Basten, etc. Los grandes jugadores brasileños también, pero Italia, y esto no es una discusión política, tenía una participación del Estado nacional muy marcada, con los estadios de las comunas, con el apoyo de la televisión nacional como detentora de los derechos, y un modelo que sirvió para atraer a todas esas grandes figuras de afuera. Pero los clubes sí se armaron, quizá con el caso más importante, el de Silvio Berlusconi, como empresas catapultando a las figuras que las dirigían hacia otra plataforma, pero los millonarios siguieron siendo millonarios, el caso de Moratti en el Inter, pero es como que no despegó eso. Y cuando el Estado se tuvo que retraer, vimos el enorme retroceso de la Serie A. Y ahora estamos viendo ese punto de cruzar el desierto que habrá que observar si esta selección campeona de Europa en 2021 es capaz ahora de volver a jugar una Copa del Mundo. Fíjate la oración que acabas de dar, ¿no? Es capaz de volver a jugar una Copa del Mundo, porque ya sabemos que no va a ir directo, que mínimo tendrá que jugar 2 partidos por la vía del repechaje, que no se le cruce un Macedonia o uno de esos que le complicó tanto la vida, como ya se le había complicado. ¿Quién fue lo que lo deja fuera de Rusia? ¿Suecia? ¿Ah? Suecia. Que no se le cruce otro. Pues se le puede cruzar Suecia. Suecia va a ir al repechaje. Sí, ahora Suecia está viviendo un grupo muy, muy a la baja, pero no es un mal seleccionado. Correcto, lo echaron a John Tal Thomason. ¿Sabes quién dice que lo va a agarrar? Graham Potter. Ah. Porque él vive en Suecia. Sí, creo que dirigió al Solna, si no me equivoco, ¿no? Claro, porque él es medio pupilo de ¿cómo se llama el que dirigía el Crystal Palace? El que dirigió Inglaterra en el 2014. Hodgson. Correcto. Y Hodgson no tiene una gran trayectoria como jugador y él comienza su carrera como entrenador en Suecia, en los 70, me parece. Sí, sí. Es más. Después dirige en Italia, tiene una trayectoria muy poco inglesa. Exacto, muy poco característica de un entrenador importante del fútbol inglés. Pero bueno, Suecia ya sabe que los 2 partidos que le quedan del grupo son para preparar el repechaje de marzo, y de aquí a marzo falta un montón, y estás a 2 partidos de poder
de poder meterte a un mundial una vez más. Suecia es uno de los que más veces ha jugado repechaje o que más veces ha quedado en esa instancia final. Es más, jugó el pasado. Lo que pasa es que se quedó en la parte final, no me acuerdo contra quién. Pero por la vía directa creo que no vamos a ver ningún debutante del viejo continente, por la vía directa, porque no, los únicos Alemania, debutantes Suiza, Dinamarca, Francia, España, Portugal, Holanda, Austria y Noruega son los que ahora lideran, más Bélgica, Inglaterra ya clasificada y Croacia casi. Los únicos que podrían ser debutantes son Kosovo, que es la gran sorpresa, porque es el que ganó en Suecia, pero viene bien y sumando muchos puntos. Macedonia, que perdió el liderato esta jornada porque no pudo ganarle a Kazajstán, fíjate. Era un equipo que es casi imposible hacerle un gol. Y después Albania, que es el segundo del grupo de Inglaterra donde sí se cayó Serbia. Le ganaron a Serbia en Belgrado, con todo lo que eso implica. Y Albania es el que podría ser, creo que es el que va a ser el equipo de repechaje de ese grupo. Sí, porque por lo demás, lo que decías, Kosovo en el grupo de Suiza, que tiene pinta de que va a ser, pero todavía no está garantizado. Hay que ver el tema del ranking, ¿no? No, van todos al todos, sí. Pero claro, no está garantizado Kosovo. No está garantizado, pero ¿cómo es en UEFA? En UEFA hay 9 grupos. No, hay 12 grupos. 12. Los 12 ganadores van al Mundial y a los 12 segundos se les suman los 4 mejores de la Nations League que no hayan clasificado al Mundial. Que no terminaron entre los 2 mejores de su grupo para tener 16 equipos. Esos 16 equipos se separan en grupos de 4, juegan 2 llaves y ahí salen los 4 repechajes de UEFA. ¿Quiénes son esos que están fuera de zona de clasificación y que están bien rankeados? Gales, que ya aseguró lugar en el repechaje. República Checa, que ya lo aseguró, pero puede ir directo. Rumania y Suecia. La lógica, Vizca, por cómo están los grupos, es que los 4 que lleguen por esta vía sean Gales, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte. Esos Correcto. serían los que irían al repechaje vía Nations League. Sumados a los que ya mencionaste, que son Eslovaquia, Kosovo, Ucrania, Turquía, Hungría, Polonia, Bosnia, Italia, Macedonia, Albania, la República Checa y Dinamarca o Escocia. Ese es el grupo más parejo. No se han sacado puntos en toda la eliminatoria. Van cabeza a cabeza y cierran en Glasgow. Última jornada es Escocia-Dinamarca en Glasgow. Muy bien. Eso en la eliminatoria europea. Después bien. En África... a propósito, ya tendremos tiempo para hablar de eso, pero la sensación es que ¿saldrá el campeón de Europa o no? Yo creo que es la sensación del 2002 para acá. Por eso lo de Argentina en Qatar es tan grande. Para mí es eso. Ellos tienen Europa tiene a nivel de ligas un presente infinitamente superior a cualquier parte del mundo. A nivel de competiciones continentales, un nivel infinitamente superior que cualquier parte del mundo. A nivel de infraestructura de sus clubes, están por encima de todo. Pero sobre todo, y esto lo comienza Francia cuando crea Clairefontaine, pero ya lo tienen todas, que es los organismos para desarrollar el fútbol de selecciones. Porque antes de que Francia cree Clairefontaine en el 88, 89, estaba la Masía, estaba la Academia del Ajax, estaba lo que pasaba en Argentina, pero eran estructuras de los clubes de las cuales las selecciones se favorecían. Clairefontaine es la primera que dice, no, nosotros tenemos que estandarizar para fortalecer nuestras selecciones juveniles. Y ahí está, Francia de ahí en adelante ganó todo. Alemania lo siguió, pero es lo mismo. Ustedes ven, por ejemplo,
Noruega viene de ser cuarto finalista del Mundial Sub-20. Son selecciones que pueden ser no vistosas, que por ahí les pueden faltar cierto toque de calidad, no cometen un error. El fútbol moderno, con el análisis actual, es del que no se equivoca. Y el no equivocarse es preparación psicológica. Uh-huh. Entonces, para mí, el triunfo de Argentina en Qatar tiene mucho más mérito que todos los títulos sudamericanos anteriores. Porque Argentina, sí, con Messi a la cabeza y con una generación de guerreros, se enfrentó a estructuras muy superiores a las que tenemos en Sudamérica, con planteles mucho más profundos, con metodologías mucho más avanzadas. Por eso Messi es Messi, y por eso fue capaz de hacer eso. Sí, sí, y por eso hay algo que llama la atención, ¿no? Con respecto a Messi, ahora que es un poco cuestionado y siempre hay un capítulo para Messi, que es la admiración de sus colegas, y de sus colegas de un nivel muy alto, que te puedan llegar a decir eso, ¿no? Que se siguen asombrando de lo que Messi ha hecho y de lo que Messi hace. Y estamos hablando de jugadores, por ejemplo, otro de esos futbolistas, ¿no? Lo vi en una charla en Italia a Zidane, hablando del fenómeno Ronaldo. Y dice, Ronaldo te decía, te voy a tirar 2 caños seguidos, y te tiraba 2 caños seguidos. No había forma de que los pudieras evitar, porque tenían tanta calidad. Y claro, la gente dirá, bueno, sí, pero Ronaldo no hizo tantos goles, que es un poco el punto de la comparación, ¿no? La gente se quedará con que Cristiano ha hecho más goles, con que Messi ha hecho muchos goles, pero que ni Zidane, ni Ronaldo, ni Maradona hicieron tantos goles. Eso no significa que no fueran tan buenos. Y cada vez se marcan más goles, porque creo que cada vez los enfrentamientos son más polarizados. El fútbol Zlatan, por ejemplo, te dice el fenómeno Ronaldo, habla del fenómeno y se le llenan los ojos de lágrimas. Y bueno. Lo que pasa es que yo creo que al final el fútbol de selecciones nos empareja las cosas un poco, pero en el fútbol de día a día, el fútbol cada vez está más polarizado. La diferencia entre el mejor y el peor de cada liga es cada vez más grande. Entonces, claro, cada vez hay más goles. Eso no le quita mérito ni a Cristiano ni a Messi, pero yo creo que Haaland le va a romper ese récord. Sí, les va a romper esos récords. ¿Porque yo creo que Haaland es mejor? No, porque estadísticamente se marcan más goles. Sí. Yo creo que en UEFA sí. Después habrá que ver en cuanto a la longevidad de la carrera, porque estamos hablando de casi 600 goles de liga para Messi, por ejemplo. Y esos son muchos goles. Bueno, es que son récords como más específicos. Claro. En el sentido, es como el récord de Palermo con Boca. Claro, hoy si alguien hace a un año que en Boca hace el promedio de goles que tenía Palermo, al año siguiente está en Inglaterra. Claro. Y el récord de Palermo, con todo el cariño, es como el récord de Spencer. Bueno, pero Palermo supera un récord de los años 30 en Boca, imagínate. Sí, pero también Palermo... O sea, 30 de... Claro, pero es un cruce de caminos, porque también Palermo prefería jugar en Boca que en el Catania, por ejemplo. Lógico. Por eso, es como el récord de Alberto Spencer, con el más profundo respeto. Si alguien tiene una temporada de Libertadores como una de las que tuvo Spencer, está en Europa. Uh-huh. Sí. Bueno, y lo mismo va a pasar con el récord. Supongo que el récord de goles, no sé si lo tiene Romario o Pelé en el fútbol de liga en Brasil, pero los récords de los clubes grandes en Argentina, creo que Erico en Independiente, La Bruna en River, era Barallo en Boca, ahora es Palermo, son de futbolistas de otras épocas. Y eso también un poco grafica este tema, ¿no? Que en esta época de tantos goles uno piensa, bueno, Haaland va a ser el próximo en llegar a superar, y Mbappé, los 100 goles en la Champions League. Y bueno, pero también por eso mismo, Jaime, porque se juegan más partidos y se marcan más goles. Se marcan más goles. Para ir cerrando, Vizca, a ver, cuando se aumentan los 38 cupos, el que menos crece es UEFA. UEFA pasa de 13 a 6. Es decir, realmente no veremos un impacto grande en los clasificados de UEFA en comparación a lo que venía siendo UEFA en mundiales anteriores. Sí.
porque me puse a ver, ok, ¿quién no hubiera ido al Mundial si fuera el anterior? ¿O quién estaría fuera del Mundial si no hubiera el anterior? Entonces, Conmebol es Brasil al repechaje, Paraguay y Bolivia fuera. Eso hubiera pasado en Conmebol con la distribución de cupos anterior. Sí. En Asia, Uzbekistán es un legítimo debutante. Porque Uzbekistán hubiera terminado entre los clasificados con la distribución de cupos anterior. Uh-huh. Es Jordania, Arabia Saudita y Qatar los que hubiera ido uno de esos tres. Y Emiratos y Irak ni pintarían para el repechaje que van a jugar ahora. Después en África pasa de 5 a 9. Eso quiere decir que los 9 que están hubieran ido a la mitad, porque se hubieran enfrentado a ida y vuelta y quedarían la mitad. Curiosamente, el equipo africano que más cerca ha estado del Mundial sin haberlo logrado, una vez más se quedó a un gol de lograr el repechaje, que era Burkina Faso. Es tremendo porque Burkina Faso en los últimos años ha sido protagonista de las Copas Africanas, se ha quedado 3 veces a la puerta de un Mundial y en esta jornada estaba haciendo uno de los mejores cuartos y uno de los mejores segundos. Y un gol de Nigeria en el 91, que significaba el 4-0 de Nigeria, lo saca de uno de los mejores segundos y ese cupo lo termina tomando Nigeria. Uh-huh. Así que Burkina Faso es como el gran ausente en Correcto. En África. Correcto. Incluso los que van a jugar la repesca son Camerún, Gabón. República del Congo y Nigeria. Correcto. Sí, ahí, y eso ya está definido porque es por ranking. Sí. El mejor juega contra el cuarto, el mejor es Nigeria, el peor es Gabón. Y Nigeria va a jugar contra Gabón, Camerún contra la República Democrática del Congo. 13 de noviembre. Uh-huh. En Marruecos. Exactamente. Y la final la van a jugar 3 días después, el 16 de noviembre. Ojo que cualquiera de esos 4 es candidato para ir al Mundial por el repechaje. Sí. Porque en el papel, esos 4 son... Cualquiera de esos 4 es favorito ante Emiratos Árabes, es favorito ante Irak, es favorito ante Bolivia, es favorito ante Nueva Caledonia y debería ser favorito ante cualquiera que caiga de CONCACAF. Nosotros decimos que es difícil la eliminatoria de Conmebol, pero esta de África es complicadísima, ¿eh? Aparte tiene una cantidad de dificultades de viajes, de logísticas, y ahora esto, que tenés que jugar 2 partidos más para... Las piernas van a pesar allí una barbaridad, ¿eh? No, y el otro, a ver, el Irak, Emiratos Árabes es complicado. También. Bueno, pero el perdedor todavía va a jugar el siguiente, ¿no? No, el perdedor es el que va, el ganador es el que va al repechaje. Ya. Este es un partido. Al ganador va al repechaje. El ganador va al repechaje, claro. Acuérdate que Emiratos perdió esta instancia el Mundial pasado contra Australia. Por eso sí. Australia fue a jugar contra Perú. Correcto. Entonces, sí, el perdedor de la final de África va a jugar el repechaje. No, el ganador. El ganador solamente. Claro. O sea, ni siquiera eso. ¿Viste? O sea, por ahí en África, a estos, en el mejor de los casos, le faltan 4 partidos decisivos, todos ellos, de aquí a marzo, para poder llegar al Mundial. Uh-huh. Lo mismo que al de Asia. Sí. Porque me parece que Asia es a ida y vuelta. Asia... no, creo que es sede única, ¿eh? A ver. En ese sentido, el camino más sencillo, si se quiere... No, es ida y vuelta. Es ida y vuelta. ¿Dónde va a jugar Irak? Contra Irak, ida y vuelta. El 13 y el 18 de noviembre. ¿Dónde juega Irak, sabes? Irak juega en Basra. Ah, juega en Irak. Sí.
Es en la costa sur. Sí, O sea, cierran en Irak. sí, sí. Irak es otro de los que, porque también hice el mismo ejercicio con Asia, y los que más cerca han estado del mundial, los que han estado ahí en esa zona de casi mundialistas y no han llegado, es más, de todo el mundo, Uzbekistán es el que más cerca estuvo del mundial en los últimos 6 años y no llegó. De los últimos 6 años, 5, Uzbekistán se quedó fuera por un gol o por un punto. Ahora está. Emiratos Árabes jugó 4 veces esta instancia de definir último cupo. Irak 4 veces también. Y Qatar, pero Qatar ya ha clasificado por primera vez en su historia. Correcto. A una Copa del Mundo. Clasificado propiamente, no, Clasificado propiamente. no avanzar como sede. Bueno, el fin de semana vuelven las ligas, así que ya retomaremos la dinámica de fútbol infinito. La semana que viene hay Champions, la otra hay Clásico. Así que estaremos por aquí, Jaime. Estaremos por aquí. La verdad que esta semana, fíjate que no hemos alcanzado a explicar todo porque ha pasado demasiado. Cada día eran 20 ecuaciones matemáticas, 20 partidos, pero todos muy, muy entretenidos, y el tiempo va a ser rápido hasta noviembre, donde tengamos ya los clasificados y el sorteo. Te quería hacer una pregunta, y perdón que te extienda, pero te la quiero hacer. Hay todo este hype de los bombos, y si ganamos estamos en este bombo, y si ¿para ti qué importancia tienen los bombos? Tienen. ¿Sí? Porque determinan. A ver, después quedas a la suerte del sorteo, pero van a determinar si sos 3, por ejemplo, si sos 4, que potencialmente te van a tocar, si sos 4, te van a tocar 3 equipos de mejor ranking, con lo cual estás hablando de equipos que potencialmente sean mejores. Entonces, determina eso, determina la calidad de tus rivales. A ver, primero que como los repechajes son en marzo, todos los del repechaje van al bombo 4. Ok, ya no van a actualizar ranking de ninguna manera. El ranking se cierra ahora para el sorteo. Correcto. Entonces, si vas al repechaje, así sea el repechaje europeo o el repechaje... A ver, perdón, corrijo una cosa. Los africanos... Ah, no, perdón, van al repechaje. Claro, los repechajes son en marzo, todos son en marzo. Sí, sí, sí. Sean el europeo, que los juegan solo los europeos. Son todos en México, en marzo en México. No, pero los europeos son en Europa. Pero al final... Bueno, exacto, sí. Todos los que no estén clasificados para diciembre 1 van al bombo 4. Es decir, Italia puede caer al bombo 4. Italia puede caer al bombo 4. Camerún puede caer al bombo 4. Todo el mundo puede caer al bombo 4. Sí, sí. Entonces, sí. Para mí, viendo el ranking, yo digo, lo único que a mí el ranking me dice es a quién no voy a enfrentar por los que comparten bombo conmigo. Uh-huh. Pero el resto es todo tan abierto. Por ejemplo, tú puedes ser, supongamos que tú eres Uruguay. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Uruguay en bombo 2. Sí. O te cae uno de los anfitriones o te cae un peso pesado europeo del bombo 1. Eso suele ocurrir, sí. Ahora, en el bombo 2 te puede caer Noruega, por ejemplo. Uh-huh. Y del bombo 3, si te tocó un anfitrión, te va a caer otro europeo, porque básicamente hay 2 europeos por grupo. Claro. Y ese europeo que te cae puede ser Italia. Entonces, la realidad es que lo único que te evita el bombo es enfrentarte a los otros 11 con los que compartes el bombo. Uh-huh. Y yo hoy prefiero evitar a Noruega, por ejemplo. Claro. Sí, eso puede ocurrir. Estaba viendo, sí, quizá de los temibles de ese bombo 4 sea Italia, porque más allá de eso, Polonia, luego son seleccionados, si se quiere, de alguna manera, probablemente no tan fuertes. Sí, te puede caer Suecia. Creo que Italia y Suecia serían los temibles de ese bombo. Suecia, correcto.
más que te caiga alguno de los africanos del repechaje, porque lo que sí me parece está claro, Vizca, es que los africanos del repechaje son equipos de nivel Bombo 2. Claro. Son equipos de nivel Bombo 2. Y después lo otro es que al final, cuando eso esté definido, ¿sabes qué? No sé cómo lo van a hacer y se me acaba de ocurrir ahora. ¿Qué cosa? En teoría, la única confederación que puede tener 2 equipos por grupo es UEFA. Correcto. Pero realmente solamente hay 2 que no vas a saber quiénes son. Claro. Realmente el momento del sorteo solo hay 2 cupos que no vas a saber de qué confederación son. Los de UEFA no vas a saber quiénes son los equipos, pero sabes que son de UEFA. Uh-huh. Pero los otros 2 cupos son los que no sabes de dónde son, pero sabes que no son de UEFA. Entonces Bien. ellos van a caer en los grupos que haya 2 UEFAs. Correcto. La otra cosa que estoy viendo, con México, Canadá y Estados Unidos como cabeza de serie, Uh-huh. hasta Croacia van a ir al bombo 1. Hasta Alemania. Hoy por hoy es Croacia el 9º. 1, 2, 3. Sí, puede ser que lo tenga mal yo. Yo tengo, después de los anfitriones, tengo España, El Argentina, ranking Francia. al 18 de septiembre es este, con Croacia 9º. Okay. Hay muy poca diferencia de puntos. Italia 10º, Marruecos 11º, Alemania 12º, Colombia 13º. Ya, pero Italia claro, sácalo de ahí. Italia no va. No, pero bueno, si colocás los 3 anfitriones es solamente hasta el 9º. Claro. Y después, por ejemplo, potencial bombo 2, no va a ser Italia si va a la repesca. Marruecos, Alemania, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca. Dinamarca será bombo 2. Si es que va directo. Si es que va directo, obvio. ¿A qué bombo iría Escocia? A ver, déjame ver. Escocia. Hoy por hoy Escocia es 43. Y yo creo que tiene pinta de ir al bombo. Yo creo que va a ir al bombo 3 Escocia. Porque va a haber mucho. O sea, ¿cuántos va a haber en el bombo 4? Los 4 europeos. Los 4 europeos, los 2 de repechaje. Los 2 de repechaje ya son 6. 6. Entonces hay 6 equipos. A ver, Costa de Marfil va a estar por debajo de Escocia. Nigeria, Túnez. No, aparte, a ver, hoy en el bombo 6. Hoy en el bombo Sudáfrica. 6. En el bombo 4. Si tomas los que están clasificados o en zona de clasificación, tienes a Qatar. De peor a mejor. Surinam, Nueva Zelanda, Ghana, Cabo Verde, Jamaica y Jordania. Uh-huh. Más los 6 repechajes. Sí, creo que el equipo que pueda clasificar de peor ranking, veo Guatemala 98. Directo. Sí. Claro, pero ese solamente salvaría a Jordania. Y Surinam sería el de peor ranking en clasificar, 131. Claro, pero está en zona de clasificación, o sea... Sí, probablemente mejore el ranking. ¿Quién podría ir directo que tenga mal ranking? Solo Guatemala o El Salvador. ¿Que tenga mejor ranking que Surinam? Sí, solo Guatemala y El Salvador. Creo que nos estamos haciendo un lío, hija. Sí, bueno, debajo está Nicaragua. Sí, yo creo que Surinam va a ser la selección, si clasifica, de peor ranking. Sí. Bueno, 131 son, Jaime, 210 países en el ranking con Eritrea excluido. O sea que... Es que el que armó el lío en África fue Eritrea. Eritrea es el que mete a Nigeria. Uh-huh.
porque como Eritrea, una de las dictaduras más fuertes que hay, decide no participar, ellos tenían los 9 grupos de 6 y se les queda un grupo de 5. Entonces, ¿qué es lo que hace la Confederación Africana? Dice, ok, para elegir al mejor segundo, eliminamos los puntos sumados contra el último. Y Nigeria no gana el grupo, porque Nigeria había empatado los 2 partidos contra el último, Zimbabue. Entonces no le dan los puntos para ganar el grupo, pero como queda segundo y se eliminan los puntos contra el último, resulta que termina siendo uno de los mejores segundos de África. Sí. En una carambola tremenda. A ver, es la historia más épica de esta eliminatoria. Nadie estaba más fuera del Mundial que Nigeria hace 2 semanas, y Nigeria está hoy en repechaje y a 2 partidos de... Correcto. O a 4 partidos del Mundial. A 4. No está fácil la cosa. Bueno. Don Eduardo, un placer. Cerremos. Siempre. ¿Qué nos falta? Nada. Irnos. Almorzar. Bien, perfecto. Don Eduardo, un placer. Disfrute la tarde. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.